Vamos a la palabra del Señor. Son todos bienvenidos a la casa del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 20, versículos 12 al 17. Primer libro de Samuel, capítulo 20, versículos 12 al 17. Para aquellos que nos ven a través de la página, sean bienvenidos también en esta mañana. Gloria al Señor. ¿Ya lo tiene? Voy a leer a favor de usted en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que está en este lugar. Diga amén. Entonces dijo Jonatán a David: Jehová Dios de Israel sea testigo, cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciere saber, y te enviaré para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre, y si yo viviere harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Palabra digna, fiel de ser recibida es esta. Padre, te doy gracias, te bendigo, te alabo, te glorifico, te exalto en esta mañana, mi Dios. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias. Gracias por la vida, Señor. Gracias porque nos ha sostenido hasta el día de hoy y sé que nos seguirá sosteniendo. Padre, yo he leído tu palabra en esta hora y me dispongo a disertar en ella, pidiendo que tu buen Espíritu Santo, quien la inspiró, sea sobre mi vida, trayendo usted la iluminación, la revelación de su palabra, y que mientras predicamos el enfermo sea sano, el cautivo sea libre, y si alguien vino buscando una respuesta, usted se la pueda dar en esta mañana, declarando una vez más que su palabra es verdad, que la suma de su palabra es verdad, que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, y que las puertas del infierno jamás prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Coloca en nosotros y en cada uno de todos los que estamos en este lugar un espíritu afable, enseñable, para entender esta tu palabra y colocarla por obra. Por Cristo nuestro Señor le damos gracias. Amén y amén. Aleluya. Alguien le puede alabar y bendecir al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. En esta mañana quiero predicar bajo un tema que lo he titulado Un pacto inquebrantable. Un pacto inquebrantable. Para ello he tomado el primer libro de Samuel, capítulo 20, desde el versículo 12 al 17, porque creo que hay algo muy importante, hay algo interesante que cada uno de nosotros debe entender, y es que los pactos son inquebrantables, los pactos son serios. Cuando usted hace un pacto, cuando usted hace un juramento, eso es algo serio, y aquí se estaba efectuando uno precisamente con dos hombres de Dios, en aquel momento jóvenes, personas que estaban todavía muy jóvenes al servicio del Señor. Y me llama la atención porque dice la Biblia que Jonatán hizo jurar a David. Jonatán hizo jurar a David, hizo volver que de pronto pronunciara y saliera de su boca ese juramento, esa promesa que él estaba esperando. Pero dice la Biblia, y me llama también la atención, que el escritor sagrado resalta que este hombre llamado Jonatán le amaba a David. Le amaba tanto que dice la escritura, le amaba como a sí mismo. Y es importante entender que cada uno de nosotros debe tener ese amor. Hoy por hoy nosotros estamos en un país o en una sociedad bien machista, donde a un hombre le da pena decirle a otro que lo ama. Y le digo, eso ha venido a repercutir tanto a nuestros días, que cada una de las personas que
de pronto no ha entendido lo que significa el amar a otro, a ese le da pena que salga de su boca esa palabra. Créame, amado hermano, que cada persona debe entender algo. No puede avergonzarnos el decirle a otro te amo. Eso no es muy común entre los hombres. Y yo le digo, y como consejo se lo doy, no se cohíba de expresarle su amor a una persona. No se cohíba de que porque usted es hombre no puede decirle a otro hombre te amo. Porque te van a decir que eres raro. Y entonces nosotros espiritualizamos tanto las cosas que decimos te amo en el amor de Cristo. Hermano, eso está de más. Nosotros tenemos que amar con el amor que Cristo nos amó a nosotros. El decirle a una persona te amo no va más allá, sino que la gente empieza a tener pensamientos raros. Pero hoy se han perdido buenas costumbres. Para nosotros es raro que un hombre con otro hombre se salude de beso en la mejilla. En Argentina eso es normal. En otros países eso es normal. Porque yo debo saber quién soy. Y yo debo entender que este amor es un amor puro, sincero, de amigo. A tal punto que dice la Biblia que este hombre le amaba como a sí mismo. Pero habían situaciones difíciles. Habían situaciones tal vez en las cuales tanto Jonatán como David se habían visto envueltos. Y una de esas situaciones es que David se sentía perseguido. Había un problema que aquejaba la vida de David. Pero también he entendido algo, que el hombre de Dios es una persona que aprende a discutir y a resolver los problemas. No podemos quedarnos sentados, no podemos quedarnos callados ante algunas situaciones. Todo problema, sea grande, sea pequeño, sea difícil, sea complejo, tiene y debe tener una situación, una solución. Todo problema tiene solución. Y es que los problemas no se maximizan con un lenguaje negativo y un espíritu pesimista. Escúchenme en esta mañana. Los problemas se minimizan con un lenguaje positivo. Los problemas se minimizan con una fe inquebrantable. Los problemas se minimizan con un espíritu optimista y loable. Si usted es de las personas que aprende a ver los problemas más grandes que el Dios que puede solucionar los problemas, usted está cayendo en un grave error. Sobre todo en este tiempo. Hemos aprendido a ver la enfermedad más grande que el Dios que puede sanar la enfermedad. Hemos aprendido a ver ese temor, ese miedo como algo que se apodera de nuestra vida y de nuestra alma. Por eso es que yo he entendido que en el mundo existen dos clases de personas. Número uno, los que complican las cosas con su actitud derrotista. Y número dos, los que simplifican esas mismas cosas con una actitud de triunfador. Y está claro que Jonatán y David eran de esas personas que aprendieron a simplificar esos problemas, a mirar las cosas con una actitud de triunfador. Y yo no te estoy predicando positivismo. No te estoy predicando de que si crees en Cristo todo se te va a solucionar. Te estoy predicando que en Él es más llevadero todo, hermano. Una cosa es afrontar un problema con el Señor de nuestro lado y otra es enfrentarlo sin el Señor. Es por ello que los hijos de Dios somos personas que estamos acostumbrados a resolver los problemas. ¿Sabe por qué hay personas que no salen adelante en la vida nunca? Porque todos los problemas se lo echan al hombro, a su espalda, y cuando vienen a ver, tienen situaciones difíciles que no pueden con ellas. No hemos aprendido a descansar en el Señor.
Creo que hemos aprendido a vivir con cargas todo el tiempo. Pero cuando usted lee esta historia, usted va a encontrar a un Jonatán que le había expresado a David su buen deseo de ayudarlo. Porque David se encontraba en una situación difícil. David era perseguido por el padre de Jonatán, el rey Saúl. Y me agrada ver personas como Jonatán. Me agrada ver personas que tengan ese espíritu de saber manejar las situaciones. Por eso es que cuando usted ve el versículo 4 de ese primer libro de Samuel en el capítulo 20, usted va a encontrar una expresión muy poderosa que sale de la boca de Jonatán y dice: lo que deseare tu alma haré por ti. Lo que deseare tu alma haré por ti. Mi hermana Dayanira, venga, colabórele a la hermanita con la niña. Désela a ella. No, tranquilo, désela, no se preocupe. Para eso están ellas aquí, para el servicio. Bueno, seguimos adelante. Lo que deseare tu alma haré por ti. Debemos ser entendidos en los tiempos. La Biblia dice que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Y nosotros, como personas maduras, debemos entender que siempre habrá alguien que necesitará de nosotros. Lo que deseare tu alma haré por ti. Esto me recuerda mucho lo dicho por el Señor Jesús, que está contemplado en el capítulo 14 del libro del Evangelio de San Juan. Capítulo 14, versículos 13 y 14 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Escúcheme, présteme atención. Toda oración que se haga en el nombre de Jesús está respaldada por su promesa. Todo lo que nosotros oramos delante del Padre está respaldado por una promesa y se sostiene en la autoridad de un nombre que es sobre todo nombre. En esa premisa, en esa palabra se sostiene, en el nombre que es sobre todo nombre. Por eso es que cuando Jonatán le ofrece a David la ayuda, David la aprovecha inmediatamente. Porque era costumbre, se sabía que David se sentaba con Saúl en el comedor del palacio. Se sentaban a comer, pero ese día David se inventó la excusa de que si Saúl preguntaba por él, le dijeran que estaba en Belén sacrificando con su familia. Él se sentía perseguido. Él sabía que Saúl lo estaba persiguiendo. Y no lo estaba persiguiendo para darle un regalo. Lo estaba persiguiendo para matarlo. Y a veces nosotros nos hemos sentido perseguidos. A veces nosotros sentimos que ya las fuerzas desfallecen. A veces cada uno de nosotros se siente perseguido aún por la misma situación difícil. Pero en aquel día de David, lo que se conoce es que él estaba respaldado por una palabra. Él estaba respaldado no solamente por una palabra, sino también por la amistad de una persona que estaba cerca al que lo quería matar. Y era Jonatán, el hijo del rey Saúl. Y yo he podido entender y he podido observar algo importante en este pasaje. Y es que los hijos de Dios siempre prueban los corazones de aquellos que no tienen la revelación. ¿Cómo así, pastor? David estaba probando el corazón de Saúl. Tú muchas veces vas a estar con personas que por mucho que tú les sirvas, siempre de ellos no vas a esperar agradecimiento, sino vas a esperar puñaladas. Pero los que tenemos el discernimiento
hemos entendido que no podemos dejarnos engañar por esas circunstancias y esas situaciones. Es inevitable, escúcheme, es inevitable que existan personas de este tipo. Es inevitable que existan personas a las cuales usted les sirve y ellos no sean agradecidos con usted, aunque usted no lo hace para que le agradezcan algo, pero usted por lo menos espera que un día esa persona sea agradecida con lo que usted hizo a favor de ellos. Estamos llegando a temporadas de elecciones. Y tú vas a ver que los políticos no se aparecieron en todos los 3 años del gobierno. Pero déjalos el año que viene para que veas tú cómo te buscan. Y los políticos hasta se convierten. Si me está escuchando algún político, usted sabe que es con usted. Se convierten en tiempos de elecciones. Hablan en lengua. Y oren por mí. Usted sabe que yo voy a venir aquí. ¿Qué necesita? Pero escúcheme. Usted tiene que saber responderle a esa gente. Y yo les digo, conmigo que no cuenten. Porque ya está bueno de tanto garrotazo. Ya está bueno de tanta situación. Ya está bueno de tanto desagradecimiento. Y yo se lo dije a alguien. Le dije, tú lo que eres un desagradecido. Pero bueno, ese no es el tema. Simplemente de saber entender que tarde o temprano nosotros tenemos que expresar agradecimiento por aquellas personas que siempre han estado con nosotros. Los hijos de Dios debemos entender que en nosotros debe haber humildad. Y no confunda humildad con la pobreza. Estoy hablando de humildad de corazón, humildad de espíritu. Cuando nosotros sabemos que los hijos de Dios deben entrar en ese nivel, entonces podemos decir que los hijos de Dios humildes se someten a la autoridad espiritual. Y como se someten a la autoridad espiritual, son de un corazón de siervo. Le encanta la adoración, son buenos guerreros espirituales. Pero también entran a tener el conocimiento que no son ningunos tontos. No son ningunos tontos. Somos mansos, pero no mensos. Somos mansos, pero no mensos. Sabemos emplearnos con inteligencia, con sabiduría, con prudencia. Eso debemos entender nosotros. Y es por ello que cuando usted lee esta historia, usted encuentra situaciones importantes e interesantes. Y es que lo primero que hace David es que él hace una solicitud. Hace una solicitud. Versículo 8 dice: harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. David entendía la situación difícil que estaba atravesando. Y él le dijo a Jonatán: no hay problema. Si tú quieres matarme aquí, mátame. No tienes necesidad de llevarme a tu papá. Pero yo he entendido que no soy yo el que pelea por mí. Hay uno que pelea por mí. David reconoce la importancia de la misericordia y de la gracia del Señor. Él sabía que lo único que le sostenía era su gracia, era la misericordia. Porque la misericordia y la gracia implica
que se nos da lo que no merecemos. ¿Estamos? Se nos da lo que no merecemos. Por eso David le dice a Jonatán: harás pues misericordia con tu siervo. Harás misericordia con tu siervo. Y la misericordia es algo que no se siente. Pastor, ¿cómo así? Efectivamente, la misericordia es algo que no se siente. Simplemente es algo que se hace. Es que yo siento misericordia. No, usted no siente misericordia. Usted hace misericordia. Usted hace misericordia. Es llevar a la práctica lo que sabemos que es el deber ser. Yo llevo a la práctica la misericordia del Señor. Por eso David le pide al príncipe Jonatán que hiciera misericordia con él. Él no le dijo, siente misericordia. No, le dijo, haz misericordia de tu siervo. La misericordia se hace, no se siente. Por eso es que David tiene una actitud de humildad al referirse a sí mismo. Dice, con tu siervo. David sabía que él era un siervo del Señor. Él no se veía como aquella persona que tenían que servirle. Él se veía como uno que sirve. Él se veía como uno que está todo el tiempo al servicio de otro. Y los hijos de Dios, escúcheme, los hijos de Dios debemos entender que somos llamados a ser servidores y luego líderes. Debemos ser primero servidores y luego líderes. Un líder que no ha sido siervo y que no es siervo no sirve para el ministerio. Una persona que no ha entendido lo que es el servicio, una persona que no ha entendido lo que es la autoridad espiritual, una persona que no ha entendido, que no tiene la facultad para decir, es que yo tengo que me sirva a mí. Yo tengo personas que me sirvan. No ha entendido lo que es el ministerio. David se presentaba como uno que servía. Los hijos de Dios primero son llamados a ser servidores. Téngalo bien en claro. Número 2. David le recuerda a Jonatán de su iniciativa. ¿Cómo así, pastor? David dice, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Escúcheme, los pactos se hacen con Dios, no con el hombre. Sin embargo, hay promesas que se convierten en pactos, porque cada uno de nosotros debe entender algo primordial, y es que la palabra de un hombre de Dios, la palabra de un siervo de Dios pesa. Pesa. Cuando usted le promete algo a alguien, cúmplalo. Porque los pactos se respetan. Los hijos de Dios son gente de pacto. ¿Sí me está escuchando? Los hijos de Dios son gente de pacto. Noé hizo pacto con el Señor. Abraham hizo pacto con Dios. Isaac hizo pacto con Dios. Jacob hizo pacto con Dios. Moisés hizo pacto con Dios. Josué hizo pacto con Dios. Elías hizo pacto con Dios. Y la iglesia ha hecho pacto con Dios en la persona de Jesucristo. La iglesia ha entrado en pacto con Dios a través de Jesucristo. Y los pactos con Dios no se pueden violar. Sea determinante, pero sea claro también. Y sea entendido que los pactos con Dios no se pueden violar. Los pactos con Dios no se pueden romper. Los pactos con Dios no se pueden olvidar. Los pactos con Dios no se pueden ignorar. Hace 35 años yo hice un pacto con Dios. Y lo hice con esta mujer también. Este año, el 27 de diciembre, vamos a cumplir 35 años de casado.
Añádale 8 meses más del tiempo que nos conocimos. Yo conocí a mi esposa en el mes de marzo y en el mes de diciembre nos casamos. 8 meses, 9 meses duramos de amores. Por eso es que yo esos noviazgos largos yo no creo. Eso terminan llamándose hermanito, hermanita. Y pierden el gusto. Y es peligroso. Y es peligroso. Y yo no conocía a Dios. Dios me conocía a mí, pero yo no lo conocía a Él. Pero yo cuando la conocí, yo estaba seguro que esa era la mujer que Dios me había enviado. Y un día hice pacto con Dios. 27 de diciembre. Como en todos los matrimonios, los hombres somos los damnificados. Yo llegué en puntico a las 7 de la noche. A esa hora era la boda. No, yo llegué más temprano. A esa hora empezaba, pero yo llegué como a las 6. Y me senté en esa bendita banca. O sea, de esas bancas beteligeros, que eso largo y no tienen sino tablas aquí, tablas en la espalda. Y yo me miraba así, nada que venía. Y nada que venía. Ese día hubo 18 matrimonios. Y no eran matrimonios colectivos, es que ese día se presentaron 18 a casarse. ¿Cuántos de esos estarán cumpliendo el pacto? No sé. Pero ese día yo me paré delante de ese cura y el hombre empezó a decirme: Pedronel Ríos Villalobos, ¿acepta usted a Dorisbel Pertús como esposa? Promete respetarla, amarla, valorarla, cuidarla, estar con ella en la pobresa, en la riqueza, en la enfermedad, en salud, en no sé qué. Es una cantidad de cosas, hermano. Y yo acepto. O sea, es un pacto. Y ese día yo hice pacto con Dios y con ella. Yo no me puedo olvidar de ese pacto. Yo no puedo romper ese pacto. Yo no puedo violar ese pacto. Yo no puedo ignorar ese pacto. Pero hoy por hoy, ¿qué es lo que pasa? Que como no hay integridad en nosotros, los pactos se olvidan. Los pactos se olvidan. Estamos, Señor, dame un trabajo, Padre amado. Tú sabes que yo tengo... Mira cómo retan a Dios. Yo no le digo que lo manipulan, no. Porque a Dios usted no lo puede manipular. Pero lo retan: Señor, si tú me das ese trabajo, yo te prometo que yo voy a ser fiel en los diezmos. Voy a ser fiel en las ofrendas, Señor. Te lo prometo. 3 años, 4 años trabajando y ni siquiera una ofrenda. Porque son duros y se olvidan de los pactos. Pero Dios es tan misericordioso que Dios a veces les recuerda: fíjate por qué estás trabajando. Acuérdate que antes estabas más llevado que piojo en peluca. Y mira cómo estás ahora y ni siquiera te acuerdas de la casa del Señor. Pero como Dios no se le olvida nada, Dios tiene un libro de memoria. ¿Usted sabía que Dios tiene un libro de memoria? Y no porque lo diga el pastor, es porque está escrito. En la Biblia está. Dios busca en el libro de memoria. Eso fue lo que hizo cuando se presentó aquel edicto de Amán contra Mardoqueo. ¡Ay! Se acordaron del libro de memoria. ¡Epa! Si aquí está, mira, ve. Si Mardoqueo fue el que salvó al rey cuando lo iban a matar. No, señor. Hay un libro de memoria. Dios se acuerda. La profesión de fe es un pacto que se hace con Dios. Por eso yo cuando hice mi confesión de fe, hermano, esa confesión de fe me llevó a entender que yo no podía regresarme de lo que había dicho ya. Te confieso como mi único y mi suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Es una confesión de fe. Señor, te prometo. ¿Y sabes cuántas personas le han prometido a Dios en esta pandemia? Si me sacas de esta, Señor, si me sacas de esta enfermedad, Padre amado, no me dejes morir, Señor. Le prometieron a Dios y ya están sanos y se olvidaron de Dios. Pero Dios tiene un libro de memoria.
El matrimonio es un pacto que se hace con Dios. La dedicación de los niños es un pacto que se hace con Dios. Usted no puede venir a presentar al niño aquí. Y gloria a Dios porque hoy hay varias presentaciones. Pero usted no puede venir aquí a presentar a un niño y después llevarlo a bautizar al cura del pueblo. Porque los niños no se bautizan. Los niños se presentan delante del Señor. Eso es un pacto que usted hace con Dios. Cristo fue presentado en el templo. Él no fue bautizado. Fue bautizado cuando tenía ya la mayoría de edad. A los 30 años, en inmersión, que es lo que declara la Biblia. La dedicación de los niños es un pacto que se hace con Dios. El dar el diezmo y la ofrenda es un pacto que se hace con Dios. El servirle a Dios en la iglesia es un pacto que se hace con Dios. El aceptar un ministerio al servicio del Señor es un pacto que se hace con Dios. Y los pactos son inquebrantables. Los pactos se respetan. El Hijo de Dios debe entender que ha entrado en pacto con el Señor. Yo debo entender que si soy un hombre de pacto tengo que ser íntegro, serio. Y se lo dije, bueno, no sé, pero son cosas, yo soy carne y son cosas que se vienen de pronto en momentos cuando uno ve que las cosas como uno las cree y como están escritas en la palabra, uno quiere que se cumplan al pie de la letra. Y entonces un día tuve una discusión, una diferencia con un amigo pastor. Y yo le dije, ¿sabe una cosa? Si yo no fuera cristiano, yo te levantara a trompa aquí. Y yo, porque usted tiene que ser serio, uno tiene que respetar, hermano. Ay, el pastor. Por eso hice la salvedad, si no fuera cristiano. Pero como soy cristiano, ya eso no está en mí. Ya eso no está en mí. Pero le pedí perdón a Dios. Porque yo también, a veces, me entra la ira. Pero me sostengo en la palabra. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Calma, Pedrito, calma, Pedrito. Ya usted es nueva criatura. Entonces respiro y cuento hasta 10 y gloria, se pasa. Pero usted no cree que hay pastores que les provoca coger a la oveja así por el cuello así. ¿Hasta cuándo vas a estar en esa misma situación? Arrepiéntete. Por eso es que la Biblia habla del callado. No habla la Biblia del callado. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Cuál es el callado? El bastón ese largo que tiene un cacho así como de paraguas. ¿Por qué usted cree que es el cacho como de paraguas? Porque cuando lo ves así, ya el cacho y ¡guácata! La jalaba con el cacho, se la cogió por aquí. Y la ponía acá otra vez. Hay hermanos que todo el tiempo uno tiene que estar con el callado. ¿Para dónde va? Póngase aquí. La ala y la guinda y la coja aquí. Claro que hay unas que no les interesa y no les importa nada de callado. Había una iniciativa propia de Jonatán en hacer pacto con David. Y era que Jonatán sabía que quien había colocado a Dios ahí, a David ahí era Dios. Jonatán sabía eso y dije, este es colocado por Dios, este no es colocado por nadie. Este es colocado por el mismo Dios. Por eso es que Jonatán sabe lo que hay en David. La gente sabe lo que hay en ti. Y eso me lleva a pensar que muchas veces la gente no te odia a ti. La gente no quiere nada contigo. La gente odia lo que Dios te ha dado. La gente le da rabia lo que hay en ti. La unción, la gracia, la gente dice, pero ¿cómo es posible si yo tengo más años que él en el ministerio y este que llegó apenas ayer y mira cómo está?
el rey escogido. Y un día la misericordia llegó. Un día se cumplió el pacto que hizo David con Jonatán y Jonatán con David. Acuérdate de mí. No apartes tu misericordia de mi casa. ¿Y dónde se cumplió ese pacto? En Mefiboset, el hijo de Jonatán. Un día estaba por allá lisiado. Estaba allá en una zona desértica, en Lodebar, donde no había esperanza, un lugar inhóspito, un lugar de muerte. Allá estaba lisiado, sin esperanza alguna. Y ese día David se acordó del pacto. Dijo, habrá uno de la casa de Saúl a quien yo pueda favorecer por amor de Jonatán, su padre. Escúchame, iglesia. Lo que tú hiciste ayer por alguien, Dios lo recompensará. Dios lo va a recompensar. Dios hará y tendrá misericordia. Es el pacto de Dios con nosotros. Este pacto no se hace de labios. Los pactos que hacemos con Dios se hacen con el corazón. Dios mismo se le tiene que revelar a las personas para que estos pactos puedan hacerse realidad en la vida. No soy yo el que te voy tal vez a infundir miedo o terror. Es que si no haces pacto, no, hermano, Dios mismo se te tendrá que revelar. Por eso es que las cosas en el Señor son de revelación. A mí se me tuvo que revelar el Señor en el dar. Yo le decía a mi esposa, yo era uno de los que más criticaba esto. Yo le decía a mi esposa, pero está llevándole la plata, negro, maluco ese. Y ella me decía, Dios no se te ha revelado todavía. Algún día Dios se te revela. Y un día Dios se me reveló. Y si yo tengo la oportunidad de bendecir a mi pastor, lo hago. Porque yo hice un pacto con Dios. Aún en las cosas más pequeñas Dios se glorifica. Nosotros salimos a caminar todas las mañanas, ahí en el conjunto donde vivimos. Caminamos de lunes a viernes, caminamos entre 50 minutos y 1 hora. Y ahora en el tiempo de mango, mi esposa le gusta el mango de hilaza, conocido en el bajo mundo como mango de puerco. Y parece ser que es el más delicioso. Pero a algunos no nos gusta precisamente por la hilaza. Y cuando salimos nosotros en las mañanas, hermanos, los encontramos en el suelo, se caen solitos. Los mangos apenas nos ven, se caen enseguida. ¡Ay! Todos los días cogemos mango. Mango, hermano, mango. Y entonces hay bastante, hay de todos los sabores. Hay mango raro, hay como de 5 clases de mango. Y nosotros reunimos y repartimos. Y ese día que repartimos, ese día nos mandan más mango. Si la gente supiera el secreto que hay en el pacto de dar. Y Dios no da ahí pan siempre. Nunca va a escasear. Entonces hay que entender que nosotros nos movemos bajo pactos. Por eso es que hay gente que está con lo necesario, porque no le ha creído al Señor. Y Jonatán era un creyente serio. Jonatán era un creyente que ante Dios mantenía su palabra. Era un hombre de palabra. Jonatán lo que decía lo cumplía. Jonatán te decía, llego a las 3, y llegaba a las 3. Era un amigo verdadero, sincero. Jonatán no es que llegue, no, a las 3 y llegaba a las 4. Eso no es gente de pacto. Ah, mire, aquí está la vecina y los vecinos, ¿verdad? Los mangos se caen solitos, ¿sí o no, vecino? Ella camina con nosotros todas las mañanas.
Y ella a veces, pastor, mire, aquí está, ve, mamá. Y a veces hasta la hermana suya. Y uno regala, y ese día que regalamos, vino una ponchera, hermano. Pastor, busque para darle que mi hermana trajo mango. Gloria a Dios. Hasta nos mandan congelados en una bolsa de bol y mete los mangos congelados. Y yo tengo que regalar, hermano. Dios es un Dios de pacto y cumple los pactos. Y Jonatán sabía que para ser un hombre de pacto tenía que ser serio. Serio. Mantenía su palabra. Jonatán si prestaba, pagaba. Yo no. Voy a dejarlo porque es hermanito, voy a dejarlo. Hombres y mujeres de palabra son las que el Espíritu Santo está levantando y está trayendo a la casa del Señor. ¿Sabe cuántas personas me han prometido, pastor, ya esto nos vamos a almorzar por ahí? Tengo una lista. Tengo una lista. Y yo no he hecho nada con la lista, pero un día de esto se lo voy a presentar al Señor. Aquí está, mira. Fulanito, sutanito, mengano, sutano, perencejo. Pastor, ayúdeme a orar por el trabajo, pastor. Pastor, ayúdeme a orar por esto. Ayúdeme a orar por esto. Ni una botellita de agua de 300 pesos. Hombres y mujeres de palabra necesita el Señor. Quiero decirle algo en esta mañana. Jesús es la persona que nos ha hecho entrar en pacto con el Padre Celestial. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros al participar de esa cena del Señor, de esa cena que simboliza muerte y resurrección, que simboliza sangre, simboliza cuerpo, cuando nosotros tomamos esa cena estamos entrando en pacto con Dios. Sus discípulos entraron en pacto con Dios. ¿Por qué? Porque ellos participaron de la cena también. Capítulo 26, versículo 28 de Mateo dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Por eso es que la cena del Señor nos debe recordar que entre nosotros y Cristo hay un pacto de sangre. Hay un pacto de sangre. Por eso, hermano, esto es serio. Esto no es juego. Esto no es juego. No se comprometa con algo que no puede cumplir. No podemos estar haciendo promesas a la ligera. Yo te juro que yo me voy a casar contigo. Tú eres el amor de mi vida. Y vacila la pelada, vacila el pelado, vacila la pelada, vacila el pelado. Y cuando viene a ver, termina el uno por aquí, el otro por allá. Hey, y respetaste el pacto. Y respetaste el pacto. No podemos. No podemos irrespetar el pacto. No podemos incumplir el pacto. Y este pacto se había profetizado mucho tiempo atrás. Jeremías 31, 33 dice: donde he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Este es el pacto que haré con morando en Sión. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hay un nuevo pacto donde Él dice: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y si yo tengo a Dios de mi lado, ¿quién contra mí?
¿quién contra mí? Los hijos de Dios somos personas de pacto. Los hijos de Dios debemos entender que somos gente de pacto. Y el pacto de Jesús habla de fe. El pacto de Jesús habla de gracia. El pacto de Jesús habla de amor. El pacto de Jesús habla de bendiciones y de posición celestial. El pacto nos da derechos espirituales. Pero lamentablemente muchos creyentes, aunque tienen la garantía de un pacto de gracia, viven esclavizados. Viven como si todavía estuvieran en Egipto. Es que viene una nueva cepa, hermano. Esclavizado. Y vea, y usted no me puede decir a mí que usted no ha tenido miedo. No ha tenido temor. Claro que ha tenido miedo. ¿Y yo qué haré ahora? Y Hércules están diciendo que ni las vacunas sirven para esa nueva cepa. Hermano, me ha tocado llorar. Sobre todo por gente joven, amigos, pastores jóvenes que compartían conmigo. Eran mis amigos. Yo los consideraba mis amigos, mi llave. Que nos sentábamos una vez en la semana a tomar tinto, a compartir. Me tocó verlos partir muy joven. Yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tan joven, Dios? Pero ellos entendieron. Hablaba con la esposa de uno de ellos, que es médico. Me decía, pastor, él entendió el propósito de Dios. Y cuando él estaba 2 días antes, ya él sentía que el Señor lo estaba llamando. Y nos mandó a buscar a todos. Y nos dijo, hagan esto otro, hagan esto otro. Y me voy con el Señor. Pero estoy tranquilo y estoy feliz. Uno a veces eso no lo entiende. Pero no es que se haya invalidado el pacto con él. Es que Dios quiso cumplir el pacto. Y hasta donde Dios lo llevó, era el lugar hasta donde había dicho que lo iba a llevar. Por eso es que tenemos que mantenernos íntegros. Cumplir con los pactos. Es muy delicado creer en este tiempo. Es complicado. Tantas cosas, hermano. Hay gente que vive como así, como a la expectativa de todo. Y yo entiendo eso. Es más, yo le digo algo, para mí todo el mundo es un potencial para COVID. Todo el mundo. Pero yo no puedo vivir con esa zozobra. Porque eso es lo que le enseñan el médico a uno. Le dice, todo el mundo, cualquiera puede tener. Por eso hay que cuidarse. Pero yo entiendo que sobre mí hay una promesa. Sobre mí hay un pacto. Yo no me voy de esta tierra hasta que Dios no lo diga. Y Dios nos ha guardado. Y nos seguirá guardando. Y hay una promesa sobre nosotros. No va a perecer ninguno. Y usted me dice, ay pastor, pero se murió su mamá. Eso es un misterio, hermano. Ni me pregunte. Pero tengo personas que yo sé que Dios las usa en sueños. Y esas personas me dicen, pastor, la vi sonriente, pastor. Y me sobaba la cabeza, pastor. Y me decía, no te preocupes, mijita, que todo te va a salir muy bien. Que así fue, le salió muy bien. Lo que estaba esperando esa persona le salió bien. Y días antes le había salido mal. Y cuando tiene el sueño, cumple el Señor con lo que le había dicho. Pero ya Dios se lo había revelado en un sueño. Cuando nosotros somos gente de pacto, nosotros entendemos los misterios de Dios.
David era un hombre íntegro al decir, y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Escúcheme, en los hijos de Dios no puede haber maldad. No puede haber maldad. En los hijos de Dios no pueden haber pensamientos de mal. Ellos deben estar limpios por dentro y por fuera. No podemos estar maquinando cosas. En los hijos de Dios, los armarios de ellos no debe haber esqueletos escondidos. En los hijos de Dios tampoco pueden esconderse cosas que no agraden al Señor. En los hijos de Dios debemos entender que su vida es un libro abierto que puede ser revisado por cualquiera en cualquier momento. Tu vida debe ser un libro abierto que cualquiera que entre a mirar esas páginas tenga la libertad para hacerlo sin tú esconder absolutamente nada. Por eso es que Jonatán le dice, nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiera que mi padre ha determinado maldad contra ti, no te lo avisaría yo a ti, David. Ese era un hombre íntegro, que valía más la amistad del ungido de Dios que lo que podía hacer el endemoniado del papá. Jonatán deseaba lo mejor para David. No deseaba que nada malo le sucediera. Por eso usted, como hijo de Dios, usted debe desear siempre el bien para su hermano. No importa lo que le haga, usted deséele bien. No importa lo que te haya hecho en algún momento de tu vida, deséale el bien. Porque tú no sabes la vuelta que puede dar la vida. Tú no sabes. Termino con esto. Usted nunca puede sacar a Dios de sus planes. Nunca, jamás puede sacar a Dios de sus planes. Porque el día que saca a Dios de sus planes, ese día le va mal. Y no le estoy metiendo terror. Le estoy diciendo la verdad. El día que usted saque a Dios de sus planes, que Dios no sea el primero en su vida, usted ese día va a tener problemas con Dios. Separados de mí, nada puedes hacer. Recuerdo la anécdota, y con esto culmino. La hija le dice a la madre, mami, me voy con fulanito, sutanito, mengano, perencejo, nos vamos para tal parte, así que me vengo a despedir, mami. Dice, bueno, mijita, que Dios te bendiga y te acompañe. Y dice la hija, ¿será en el baúl, mami? Porque ya vamos completos. Ella no sabía de lo que estaba diciendo. Será en el baúl, porque ya el cupo está completo. Nosotros entendemos que esa es una expresión espiritual. Y eso es una expresión que da a conocer que Dios está siempre de nuestro lado. Pero el que rechaza a Dios siempre va a tener ese concepto. Si no me cuido yo, no me cuida nadie. Salen y a los pocos minutos la mamá recibe una llamada dando a conocer que el carro donde iba la hija se había accidentado y habían muerto toditos los 5 tripulantes. Lo único que quedó intacto fue el baúl, y en el baúl iba una canastilla de huevos y ningún huevo se reventó. Precisamente Dios se metió en el baúl y cuidó lo que estaba en el baúl. Nunca saca a Dios de sus planes. Dios es todo para nosotros, hermano. Y si nos ha guardado hasta esta hora, nos seguirá guardando. Colóquese en pie, por favor. Bendito es el nombre del Señor. Alabado sea Jesús. Dios fuerte y poderoso, grande en batalla, Dios de amor y de misericordia,
Dios que nos sostiene, Dios que nos ayuda, el Dios que te ha librado de la muerte, el Dios que te ha sacado del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, el Dios que te sacó de la cisterna, el Dios que te llevó al palacio, con muchas dificultades, bajo calumnias, bajo situaciones difíciles, pero te llevó al palacio. Ese es el Dios que nunca nos va a revelar el proceso. Ese es el Dios que nunca nos va a revelar por el camino por donde hemos de transitar. Dios nos muestra un principio y nos muestra un final. Y nos corresponde a nosotros avanzar desde el principio hasta el final. Y muchas veces desde ese principio hasta ese final no vamos a entender absolutamente nada. Pero Dios dice, si yo te dije que ibas a llegar hasta el final, yo lo cumpliré. Hasta el final vas a llegar conmigo. Hay mucha tela que cortar, mis hermanos. Hay mucho camino que recorrer. Hay una promesa que no se invalida. Quien invalida las promesas somos nosotros. Quien incumple somos nosotros. La Biblia dice que las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria del Señor. Por eso nunca vamos a entender ese amor. Nunca lo vamos a entender. Vamos, adóralo. Jamás podremos entender ese amor. Jamás podré entender cómo me Tan malo que amaste, éramos nosotros, hermano. sabiendo bien Tan cómo malo que soy, éramos. me compraste Y cómo Dios nos amó. un lugar. Tú que me estás escuchando, hay una promesa de Dios para tu vida. Tal vez estás pasando por situaciones adversas en este momento. Tal vez no entiendes lo que te está pasando. Tal vez has perdido un familiar, dos familiares. Has perdido amigos. Y aún todavía no entiendes. Dios te está diciendo, te estoy llamando, porque quiero mostrarte mi amor y mi misericordia. Ven a mis brazos y acepta el reto que yo te estoy brindando. Dios te dice, quiero hacer pacto contigo. Oh, de aquí en adelante verás los cielos abiertos. Verás los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Vamos, adóralo, iglesia. Adóralo, adóralo, adóralo. Cierra tus ojos por un momento y adóralo. Pero me esperaste Y como el barro, al alfarero mi vida transformaste. de tu gloria me llenaste. Gracias, Señor. Amor de Dios, Inmenso amor. amor que todo entrega. Tú me has dado vida nueva. Hay una vida nueva, hay una vida nueva. Amor de Dios, Hay un nuevo recorrer. amor que Hay una nueva oportunidad. tú interrumpes mi tristeza. Ese Dios maravilloso, ese Dios poderoso. Hermana Carmen, En su amor, colóquele la mano a esa joven. amor que todo entrega. Hay una nueva oportunidad para ti, hija. Tú me has dado vida nueva. Yo te prometí Y me llenas transformación no solamente para ti, de Dios. sino para tu familia. Y yo voy a cumplir mi pacto. Pero acuérdate del pacto que has hecho Tú conmigo. me has dado vida nueva. Te he tomado de tu brazo y te he llevado a reconocer mi grandeza. En su amor,
Y de aquí en adelante todo entregar. tienes que caminar agarrada de mi mano, Dado vida nueva. porque no se volverá a repetir la historia. Llenas, amor Esa historia de sufrimiento, inmenso, esa historia de fracaso, amor esa historia de incertidumbre no se va a volver a repetir en tu vida, tú interrumpes porque ahora caminas conmigo, dice el Señor. Y conmigo nunca se pierde, te dice el Señor. Conmigo siempre se gana. Oh, adóralo, adóralo, adóralo. Mandalice, ore por ella. Colóquele ahí la mano. Estabas buscando una respuesta de Dios inmenso, y hoy la has encontrado. amor que todo entrega. Sé cuántas situaciones has vivido, Tú me has dado situaciones donde te has preguntado, y me llenas, ¿por qué me ocurre esto si no me lo merezco? inmenso amor. Y has visto personas a tu alrededor a las cuales un día les tendiste tu mano, Tú me has dado a las cuales un día nueva, hiciste algo por ellas. amor Sin embargo, ahora inmenso amor que estás necesitando de esas personas, que todo entrega. y no precisamente algo material, sino una palabra, Dado vida has visto cómo te han dado la espalda. y me llenas. Hoy te digo de parte de Dios, Dios, mírame a mí, dice el Señor, mírame a mí, porque me consuela. y eso que había en tu corazón Tú interrumpes será transformado mi tristeza. por el poder de mi espíritu, te dice el Señor. Llenas, Vamos, adóralo. de Dios, Inmenso amor, amor que todo entrega. Tú me has dado vida nueva, y me llenas, amor de Dios. inmenso amor, amor que me consuela. Vamos, colóquese su mano en su corazón. Interrumpe Colóquese la mano derecha en su corazón y me llenas. y habla con Dios. Dile, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, mi Dios. Me llenas, Señor. Acuérdate del pacto, Señor. Sé que te he sido infiel muchas veces. Sé que te he fallado muchas veces. Pero mi corazón hoy está dispuesto para ti, mi Rey. Mi corazón hoy está dispuesto para ti. Vida nueva Dios trae sanidad. y me llenas. Dios está trayendo sanidad no solamente al corazón. Está trayendo sanidad a todo tu cuerpo. A todo tu cuerpo. Tú interrumpes Hoy saldrás de este lugar renovado. tristeza. Hoy saldrás de este lugar con una mente diferente, un corazón transformado. Porque si hay algo que Dios busca, son corazones para Él transformar. Tú me has dado Corazones para Él transformar. y me llenas. Dani, colócale la mano en el hombro atrás al hermano que está al lado de Uli. A él. Ahí. Dios hace tiempo te está llamando. Y lo ha hecho de 1000 formas. Pero hoy ha hablado directamente a tu corazón. Sabes que Dios te ha librado y te ha salvado aún hasta de la misma muerte. Y Dios te dice, hoy quiero hacer pacto contigo. Ahí está el quebranto de Dios. Ahí está el poder de Dios. Solamente acepta el llamado del Señor. Porque todo entrega. No saldrás de este lugar igual, saldrás diferente. Tú me has Tu dado corazón saldrá dispuesto para Él. y me llenas. Amor de Dios. Inmenso amor, amor que me consuela. Tú Interrumpes mi tristeza.
Dice, ora por la señora. Ora por ella. Dios trae sanidad a su cuerpo hoy. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Reprendo todo espíritu de enfermedad. Declaro sin poder toda enfermedad del diablo. Declaro sin poder todo pensamiento negativo. Toda incertidumbre que haya venido a tu vida, ahora se destruye por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Se va toda duda. Se va toda incertidumbre. Se va toda ansiedad. Se va todo temor. Se va toda desconfianza. Ahora en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. Declaro victoria. Por la llaga de Cristo declaro la sanidad sobre los cuerpos. Y te damos gracias, Señor. Muchas gracias, mi Jesús. Aleluya. Amén. 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 Aleluya. Vive Jesús.